Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Se lo leo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Permítame hacer una oración y entramos al consejo. Dios, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos, Dios, como iglesia, de poder alabar y glorificar tu nombre con libertad, Dios, y de ahora disponer nuestro corazón para escuchar de tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, administranos, Señor Dios, y que tu palabra quede en nosotros y que nos anime, que nos forme, que nos cumpla en nosotros el propósito por el cual es enviada, Dios, conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Mateo capítulo 24, en el versículo que acabamos de leer, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, en donde dentro de la misma pregunta prácticamente le están preguntando acerca de tres cosas. Y esto tiene que ver con la parte de lo del fin del mundo. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, son capítulos en donde nosotros podemos encontrar la respuesta que Jesús da a la pregunta que le hacen los discípulos. Es la respuesta más larga que Jesús da durante su ministerio aquí en la tierra a una de las preguntas que le hicieron. O sea, toma el tiempo suficiente como para hablar acerca del tema, que tiene que ver con su venida, su regreso, su manifestación gloriosa, el establecimiento de su reino aquí en la tierra. De esto tiene que ver Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, y de esto estaremos hablando en las próximas semanas. El día de hoy solo quisiera dar la introducción con respecto a lo que es este tema y la importancia del por qué ver justamente este tema que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Hablaremos específicamente sobre Mateo, tocaremos algunos temas con respecto a Tesalonicenses también. En las próximas semanas estaremos hablando acerca de eso. O sea, estaremos hablando acerca de los tiempos del fin, sin entrar en otros libros que están en la Biblia que hablan más detenidamente acerca de estos temas, como en el libro de Apocalipsis, que es uno de los casos, o bien el libro de Daniel, que es un libro también profético, en el que vienen temas relacionados con los tiempos del fin. Entonces no abordaremos ni Daniel ni Apocalipsis. Esa es una clase de hecho del instituto que esta próxima semana estaremos iniciando, donde más bien les animamos a quienes quieran adentrarse más a la parte del estudio de Daniel y Apocalipsis. Pues justo esta próxima semana estará iniciando una clase en el instituto. Usted dirá, bueno, pues yo no estoy en el instituto, pero es una clase abierta que todo el que desee la puede tomar. Si usted está interesado, puede acercarse con las encargadas del instituto y ellos le podrán dar más información. Pero esta semana inicia un nuevo ciclo o nuevas clases en el instituto, y hay algunos que a lo mejor dicen, bueno, yo quisiera tomar alguna clase para aprender un poco más. Le animo, le motivo para que lo pueda hacer. Entonces, bien, el centro de nuestro mensaje durante estas próximas semanas no va a ir hacia, tal vez lo citaremos, pero no va enfocado hacia Daniel o Apocalipsis. Pero hay una realidad. Cuando vemos Daniel y vemos Apocalipsis, que son libros que tienen que ver con el tema profético y el final de los tiempos, no podemos dejar de lado Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, que es justo la respuesta que el Señor Jesucristo dio cuando le preguntaron acerca de este tema. Hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo hoy en día posiblemente, hermano, ya no es tan frecuente. Habrá gente que tendrá a lo mejor ya tiempo en la iglesia y no ha escuchado acerca de este tema, no sabe ni siquiera qué es o qué significa. Para quienes tenemos más tiempo en el Evangelio, en mi caso ya son más de 35 años, hermano, de conocer al Señor, llegué al final de la década de los 80. Al final de la década de los 80, hablar del regreso del Señor, de la venida del Señor Jesucristo, era algo muy frecuente. Al final de la década de los 80 lo cantábamos mucho. Había cantos que hablaban acerca de la venida del Señor Jesucristo. En la mañana me recordé de algunos, como pronto vendrá, dice un canto, pronto vendrá, Jesús vendrá otra vez, no tardará y nos iremos con Él. Los días pasarán y no hay tiempo que perder. Los días pasarán y muy pronto nos iremos con Él. Hablaban acerca de la venida del Señor. Otro de pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Algunos a lo mejor ¿quién se acuerda de esos cantos? A ver, levanta la mano.
Ay, levántalo, no le dé pena, va a decir, ay, ya me voy a delatar más o menos el tiempo que tengo. Levante la mano en alto, ¿hay alguno aquí que se acuerda de esos cantos? Bien, bien, baje la mano. Había otros aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que... Pero está hablando acerca de esto, del regreso del Señor, de la venida del Señor. Acerca de esto hablan estos cantos. Otro, oh si quiero verle, ver al Salvador. Pero hay otro, el himnario, en los primeros números del himnario. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, amén, le veremos en las nubes. Y así, el rey ya viene, el rey ya viene. Algunos a lo mejor nunca habían escuchado estos cantos. El pastor que está cantando. Pero hay otros que me recordará que en esa época, yo le estoy hablando de finales de los 80, era algo que se cantaba muy frecuente. Era algo que lo escuchábamos, se cantaba en la iglesia, lo cantábamos con regularidad. O sea, la enseñanza acerca del regreso del Señor, de la venida del Señor Jesucristo, era algo que se compartía frecuentemente. Más cuando nos estábamos llegando al final de la década de los 80, que venía los 90, se predicaba mucho de esto y se animaba la iglesia y decía, hermano, ya vamos a llegar al 90, posiblemente el Señor ya venga, prepárese, esté listo, porque quién sabe si el Señor venga antes de que entremos al 90. Entramos al 90 y el Señor no vino. Y pasó la década de los 90 y a finales de los 90 otra vez empezó a tomar como que fuera, porque decían, híjole, va a terminar un milenio, vamos a entrar en un milenio nuevo. Posiblemente ahora sí, en los 2000, y luego tantas profecías que se daban según por el mundo, de que del 2000 se acababa el mundo, y se animaba a la gente a prepararse para estar listos para la venida del Señor. El punto es que entramos a los 2000 y pareciera que este tema dentro de la iglesia en general, hablo en general, como que se fue quedando de lado. Como que ya no es algo que cantamos tanto, como que ya no es algo que enseñamos tanto, como que ya no es algo que predicamos tanto. Y entendemos, hermano, porque a veces hay extremos, hay gente que obviamente adentrándose a este tema cae en la parte del fanatismo de decir, oye, vende todo, ya no haga nada, ya no estudies, ya no, que eso se enseñaba incluso en las finales de los 80. No estudies, ¿para qué estudias si el Señor ya viene? Y ahí tenemos una generación que se fue sin estudiar, sin prepararse, porque se predicaba que para qué estudias si Cristo ya viene. Entonces, ¿para qué trabajo si Cristo ya viene? Parecidos a los de Tesalónica. Se cae en esa parte de extremos, pero el otro error que podemos cometer es justo no hablar acerca del tema. ¿Por qué es importante hablar acerca de esto? ¿Por qué es importante conocer acerca de esto? Porque Jesús mismo enseñó acerca de esto, porque la Escritura habla acerca de esto, porque nosotros tenemos que estar listos, preparados, esperando la venida del Señor Jesucristo. Esto es lo que la Biblia nos enseña y esto es lo que la Biblia nos dice. Entonces, de entrada, hermano, como primer punto de partida, hablando acerca del tema de la venida del Señor Jesucristo, lo primero que quisiera dejar sentado es, me voy a adelantar unos versículos solamente para que lo leamos ahorita y luego regresamos otra vez al inicio del capítulo 24. Vaya conmigo Mateo 24, 36. Mateo 24, 36. Mateo 24, 36 dice así, pero el día y la hora nadie sabe. Mira una vez más, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De este punto aquí, tres cosas de este versículo. Jesús está diciendo, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo será su regreso? ¿Cuándo vendrá a la tierra y establecerá su reino y gobernará en el mundo con justicia? ¿Cuándo va a ser esto? De entrada Jesús centra un principio en el cual nosotros debemos de ser conscientes, y esto es que Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora. Nadie. No hay un ser humano que sea capaz de poder descifrar el día en el que el Señor va a regresar. Nadie, dijo Jesús, nadie. Ahora, hay gente que se ha aventurado a predecir el regreso del Señor, a establecer fechas. Muy conocido, lo veíamos en la clase el mes pasado en el instituto. En los 1800, Guillermo Miller fue un predicador bautista. Predicador bautista que se adentró mucho en el tema de la escatología, y Guillermo Miller se atrevió a establecer una fecha para el regreso del Señor Jesucristo, y él dijo que para marzo de 1843 el Señor Jesucristo vendría.
empezó a predicar mucho acerca de esto, hermano, que cuando llegan a la fecha estimada para marzo de 1843, Guillermo Miller tenía alrededor de 50,000 seguidores. 50,000 seguidores, hermano. 50,000 personas que escuchaban su mensaje, que creían su mensaje, que seguían a Guillermo Miller creyendo que el Señor Jesucristo regresaría en marzo de 1843. Esperaron el día con paciencia. Terminó el día y el Señor Jesucristo no regresó. Y algunos obviamente se desilusionaron. Y Guillermo Miller salió a sus seguidores a decir: me equivoqué por un año. Sí va a regresar, pero es en el 44. O sea, marzo del 44, no era el 43. Y esto le sirvió para que sus seguidores, algunos, permanecieran con él durante un año más. Llegó marzo del 44 y de la misma manera pasó aquel día de la decepción y el Señor Jesucristo no regresó. Y aún se aventuró a dar una tercera fecha más. Dijo, no era en marzo, era finales de este año. Y obviamente la fecha pasó y el Señor no regresó. Hermano, el Señor Jesucristo dijo: el día y la hora nadie la sabe. En épocas más recientes, aquí en Tijuana, no sé de qué denominación hayan sido, de qué secta, qué religión, pero aquí en Tijuana, en el año 2011, en la ciudad, hubo gente que estaba. David por ahí de hecho me mandó una foto cuando estaba hablando esta mañana, me mandó una foto David donde dice: y me hiciste recordar, y él tiene una foto donde tiene como un flyer donde dice que el juicio final, el día del juicio es el 21 de mayo del año 2011. Bajando la central camionera había un espectacular donde tenía la fecha y decía: prepárate porque el juicio final es 21 de mayo del 2011. Eso era aquí en Tijuana. Pasó el 21 de mayo y el Señor no vino. Y volvemos al punto. No solamente ha sido Guillermo Miller, no solamente son estos. A través de la historia ha habido personas que se han aventurado a establecer una fecha. Estudiando el tema escatológico, el tema de los tiempos del fin, se atreven a establecer una fecha para el regreso del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: nadie lo sabe. Entonces, mismo, voltea al que esté más cerca y dígale: nadie lo sabe. Dígale, es la verdad, nadie lo sabe. O sea, hermano, si algún día usted me ve aquí diciendo: hermano, tuve una revelación, el Señor viene este año, el 31 de diciembre del 2024, hermano, corra de aquí, salga lo más rápido posible, porque el pastor se volvió loco. Corra. ¿Qué dice la Escritura? Nadie lo sabe. Jesús dice: ok, no hay alguien en la tierra que lo sepa, y no solamente se queda ahí Jesús. Jesús incluso dijo: ni los ángeles lo saben. Los seres celestes que están en la presencia de Dios, que están delante de Él, ni aún ellos, dijo Jesús, lo saben. Oye, ¿será Gabriel, este ángel guerrero que viene? ¿Será Miguel, este mensajero de Dios que Dios usó para que fuera y llevara mensaje? Seguramente Miguel, que es de los cercanos a Dios, debe de saber la fecha. Jesús dijo: ni aún los ángeles lo saben. O sea, no hay un ser angelical que conozca el día y la hora exacta en que esto va a suceder. Aún ni los ángeles lo saben. O sea que, hermano, si yo le dijera: hermano, tuve una revelación, se me apareció un ángel del Señor, vino Miguel y me dio un mensaje, corra, no se quede aquí a seguir escuchando. Algunos a lo mejor por curiosidad, quiero saber, corra, porque ni aún los ángeles, dijo Jesús, ni aún los ángeles lo saben. Jesús dijo: solo el Padre lo sabe. Ahora, el Padre no reveló el día ni la hora. Y uno pudiera preguntar, no sé usted, yo soy muy preguntón, pero yo pregunto: ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no reveló el día y la hora? ¿Por qué no lo hizo? Es que Dios es tan sabio. En lo personal creo, mire, hermano, ¿sabe qué sucedería si supiéramos el día y la hora?
y digo en lo personal. Les decía en la mañana, suponiendo, hermano, que en verdad tuve la revelación y el Señor regresa el 31 de diciembre del 2024. Es una suposición. Yo sé que usted ya sabe que eso no puede ser porque nadie sabe el día ni la hora, pero es una suposición. Regresa el 31 de diciembre del 2024. ¿Sabe qué pienso en lo particular que sucedería? Que algunos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ni se pararían en la iglesia. Ahora dirían, pues el Señor viene hasta diciembre, ¿para qué voy ahorita? Me espero, ya en diciembre llego, me pongo a cuentas en diciembre, para ahora sí, ya estar listo cuando Él vaya a regresar. Estos meses, ni para qué me paro. Va a decir, ay pastor, qué exagerado. No, yo aprovecharía el tiempo, iría por todo el mundo, predicaría, le hablaría a la gente que se arrepienta porque el Señor ya viene. Hermano, por favor, si el Señor puede venir ya, hoy, mañana, la siguiente semana, si el Señor puede venir ya. Y yo pregunto, ¿estamos predicando por todo el mundo? ¿Le estamos diciendo a todo el mundo, el Señor ya viene, está listo porque Cristo regresa, entrega tu vida al Señor Jesucristo? Estamos predicando. Entonces no me diga, hermano, que si yo supiera la fecha, le predicaría a todo el mundo, porque el Señor nos llama a vigilar. No sabemos cuándo va a ser, pero espéralo, va a suceder. Ese es el mensaje. Va a suceder. ¿Cuándo? No sé cuándo, pero va a suceder. ¿Y cómo podemos tener esta seguridad? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que va a ocurrir? Porque el Señor Jesucristo lo habló, Él lo profetizó. Si alguien conoce el futuro, es Dios. El único que puede hablar acerca del futuro como si fuera el pasado para nosotros es Dios, porque Él es el único que lo conoce. Y Él lo reveló a través de la Escritura, y Jesucristo habló acerca de esto. Regresemos, hermano, a los primeros versículos del capítulo 24. ¿Por qué los discípulos en el versículo 3 le hacen la pregunta a Jesús? Dice Mateo, estaban en el monte de los olivos. Esto sucede prácticamente en la última semana, hermano, antes de que el Señor Jesucristo vaya a la cruz. Eso fue después de la entrada triunfal, de hecho al siguiente día. El Señor Jesucristo regresa al templo, en el templo está enseñando, y cuando salen del templo, en el versículo 1 nos dice lo siguiente, fíjese, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En los otros evangelios, hablando justo acerca de esto, dice que algunos le mostraban como diciéndole que hermoso se veía, todo decorado, todo arreglado en los edificios del templo. O sea, todo el templo y todos los edificios de alrededor hacían que la ciudad luciera. Y en cierta manera es como los discípulos orgullosos le están diciendo al Señor Jesucristo, mira maestro, qué hermoso se ve el templo, mira maestro, qué hermosas las construcciones, mira qué bien decorado está todo, mira maestro cómo está esto. Y el Señor Jesucristo da una profecía, que ya había hablado Daniel también acerca de esto, pero entonces dice el versículo 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? En el versículo 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es lo primero que sucede en estos versículos, y luego entonces llegan al 3, que los discípulos cuando están en el monte de los olivos no están quietos, le dicen, Señor, ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Qué? Lo que el Señor Jesucristo les acaba de decir. ¿Cuándo va a ocurrir la destrucción? ¿Cuándo vendrá el juicio sobre esta ciudad? ¿En qué momento ocurrirá? Y no solamente preguntan eso, ¿cuándo va a ser tu venida, tu manifestación gloriosa? ¿Cuándo establecerás tu reino? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Queremos saber, Señor, acerca de esto. Entonces, y de ahí Jesús empieza a dar la respuesta con respecto a la pregunta de los discípulos. Pero mismo, la profecía que da en el versículo 2 el Señor Jesucristo no es una profecía que tiene que ver con el fin del tiempo, sino es una profecía que se cumple, de hecho, en el año 70. En el año 70 de nuestra era, Tito, general romano, que después vino a ser César del Imperio Romano, Tito va a conquistar la ciudad de Jerusalén.
Y obviamente esto tomó un tiempo, cuestión de estrategia. Si usted quiere ver cómo cayó la ciudad de Jerusalén, lo invito a que lea. Flavio Josefo es un historiador judío. Él relata en sus guerras de los judíos, relata cómo sucede la caída de Jerusalén. Flavio Josefo cuenta que cuando la guerra, cuando después de que los romanos pudieron entrar a la ciudad, que le tomó tiempo, pero después de que entran a la ciudad, cuando la guerra o la lucha se desata en el templo prácticamente se había convertido en un lugar donde se refugiaban los mismos soldados o las personas que estaban peleando por la ciudad de Jerusalén. Se refugiaban en el templo, que lo consideraban como el lugar más seguro. Pero cuando la guerra se traslada a esta parte del templo, Flavio Josefo relata que uno de los soldados romanos prende fuego al templo y el fuego se comienza a extender, se empieza a quemar parte del templo al punto tal que los mismos que estaban peleando por defender la ciudad de Jerusalén se olvidaron de sus armas e incluso sin temer por sus vidas corrieron a tratar de apagar el fuego que estaba consumiendo el templo. Dice que Tito estaba descansando y cuando escuchó que se había prendido fuego al templo, el mismo general Tito corrió a tratar de apaciguar a sus soldados y calmar para que el templo no se quemara. Pero era tanto el ardor de la batalla que los soldados no podían controlarse y al contrario comenzaron a prender más fuego. De eso Flavio Josefo dice que cuando ellos vieron el oro que rodeaba el templo y aquel oro cuando comenzó el fuego que comenzó a escurrir, ellos pensaban que incluso en el interior del templo iba a haber mucho más oro todavía. Y esto los llevó a lejos de calmarse a querer destruir por completo aquel templo para tomar el tesoro que estaba allí escondido. Los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén y dentro de lo que hicieron es destruyeron el templo por completo. Algunos decían que como el oro corría y se metía entre las piedras, esto llevó a los romanos a tirar piedra sobre piedra y solo dejar una pared que servía como testimonio para que los judíos pudieran ver lo que los romanos eran capaces de hacer cuando ellos se levantaban. La pared que queda en pie y que hoy en día se conoce como el muro de los lamentos, donde los judíos hacen sus oraciones, es lo único que quedó de aquel templo que fue destruido totalmente como Jesús lo profetizó. Jesús dijo que esto sucedería y se cumplió al pie de la letra en el año 70. De manera que podemos tener la confianza y la seguridad, hermano, que todo de lo que Jesús habla y que no se ha cumplido, así como se cumplió esto, se va a cumplir más adelante. Yo puedo descansar en esta parte de la escritura. Mire, Daniel habla del tema profético y los tiempos del fin, pero Daniel no solamente habla del tiempo del fin. Daniel habla de imperios que fueron surgiendo a lo largo de la historia y cuenta de estos imperios con una exactitud impresionante. Si usted quiere ver lo que es la profecía bíblica y quedar impresionado por la exactitud con la que Dios habla del futuro, vaya a Daniel. Y Daniel habla de cómo surgen los medopersas, de cómo se van a levantar los griegos. Daniel da datos que son impresionantes. Habla acerca del Mesías, establece el día en el que el Mesías aparecerá y coincide exactamente en la historia. Perdón que me emociona, pero me impresiona de verdad Daniel. Cuando damos la cara de Daniel, digo, a mí de los libros que más me impresiona. Porque en el tema profético lo que habla y que se ha cumplido es impresionante. Algunos han querido desacreditar el libro de Daniel justo por lo mismo, porque dicen, no puede ser un libro profético, tiene que ser histórico. O sea, se tuvo que haber escrito ya con la historia sucedida. Pero Daniel es un libro profético, se escribió antes de que la historia sucediera y la historia sucedió al pie de la letra. Ahora, hay cosas en Daniel que no se han cumplido. ¿Y sabe qué, no? Yo puedo descansar en la parte de decir, así como se cumplieron cada una de las profecías que aquí se escribieron, las que están pendientes de cumplimiento, se cumplirán de la misma manera al pie de la letra. O sea, si Jesús dijo, no quedará nada en este templo, no podían los judíos imaginar cómo el templo va a ser destruido. En el año 70 Tito estaba tomando y quitando sin que quedara piedra sobre piedra. Se cumple la profecía al pie de la letra. Si es que el Señor Jesucristo comienza a hablar acerca de los tiempos del fin. Y mire, hermano, estoy cerrando el mensaje de hoy porque solamente queremos introducirnos. Regresando otra vez, Mateo capítulo 24. Versículo
3, vuelvo a leer, que fue el versículo donde leímos. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y aquí quiero cerrar hoy. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué es importante ir a la Escritura? ¿Por qué es importante conocer de esto? Porque si desconocemos de esto, porque si no vamos a la Escritura, no podemos ser engañados. Y uno pensará: no, pastor, ¿cómo puede suceder eso? Hermano, cuando Miller estableció un día, eran 50,000 seguidores que él tenía. 50,000 seguidores, no es cualquier cantidad de personas. Y uno dirá: pero ¿cómo fueron engañados? Si la Biblia es tan clara. Pero ¿cómo es que fueron engañados, cegados y no se pudieron dar cuenta si la Biblia es tan clara? El punto es eso, porque a veces desconocemos lo que la Escritura enseña. Porque no conocemos lo que la Escritura dice. Porque a veces para nosotros es más fácil, hermano, venir, sentarnos, escuchar lo que alguien tiene para decir o predicar, que nosotros mismos tomar la Escritura, abrirla y escudriñarla. De manera que para este año que estamos iniciando, hermano, yo lo animo y lo motivo para que uno de los propósitos de este año sea: voy a escudriñar la Escritura, voy a adentrarme a la palabra de Dios. No la voy a abrir solo el domingo cuando voy al servicio y que el pastor dice: abran su Biblia, ya leo aquí unos versículos y con eso queremos que nos dure para toda la semana. No, hermano, vayamos a la Escritura, profundicemos en ella, aprendamos de ella. ¿Por qué? Para no ser engañados. No puede pensar: no, esto no puede ser posible. ¿Cómo me van a engañar a mí si yo tengo tantos años de cristiano? Poner un ejemplo, mañana había cuando éramos jóvenes, en la iglesia donde nos congregamos, donde nacimos, en el Evangelio, había un joven que nosotros lo llamábamos, incluso le decíamos, éramos carrilla y a casi todos los jóvenes teníamos apodos. Eso no es bueno, hermano. Eso no es sano, no es correcto. Eso era nuestro tiempo, después ya Dios nos regeneró, pero a todos les teníamos apodos. Y él, a este joven, como era un joven que buscaba de Dios, era un joven que oraba, que ayunaba, que se metía en la Escritura, le decíamos nosotros el varón de Dios. Era varón de Dios, pero era por el lado de decir: ay, el brother es muy espiritual, muy santo y varón de Dios. Él junto con otros se fue a trabajar un tiempo a Estados Unidos, y cuando regresaron traían una enseñanza diferente. Regresaron de allá y empezaron a decir: no, el diablo no existe. El diablo y Dios son la misma persona. Tomaban pasajes fuera de contexto, los malinterpretaban y empezaban a decir: no, esto no es. Y nos pudimos dar cuenta que eso empezaba a correr en la iglesia, porque ellos no guardaban lo que al final de cuentas creían. Pero para mí como joven era pensar y decir: oye, ¿cómo es posible que uno de los jóvenes que más buscaba de Dios, que más se metía con Dios, pudo ser engañado de esa manera? ¿Cómo? ¿Por qué? Y cuando vemos casos trágicos de cosas que han sucedido en la historia de la humanidad, y me voy al siglo pasado, un caso muy trágico, el suicidio masivo, considerado el suicidio masivo más grande en la historia de la humanidad, el caso de Jim Jones en la Guyana Francesa. 900 personas, entre ellos niños, bebés, se suicidaron siguiendo a un líder religioso loco. Más de 900 personas estuvieran dispuestas a quitarse la vida por seguir a un líder loco. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo pueden suceder esas cosas? En el 97, hubo un caso acá en San Diego, porque luego vemos: la Guyana Francesa, eso está allá cerquitas de Venezuela, por aquellos lados no nos llega. En el 97 hubo un caso muy sonado acá en San Diego, en Santa Fe, si no me equivoco, o Rancho. Hubo unas personas que empezaron con una enseñanza
de la iglesia presbiteriana, basados en la escritura, comenzaron a mezclarla con ondas de ovnis y extraterrestres. Y estas personas, cuando el cometa Halley estaba, decían que había una nave que iba siguiendo el cometa, y prácticamente el seguidor de esta secta aquí en San Diego animó a parte de sus seguidores para que se quitaran la vida para poder ir al cielo. Prácticamente esta nave que iba detrás del cometa los iba a tomar. 39 personas se quitaron la vida siguiendo a un loco que tomó parte de la escritura y que fue tergiversando y engañando gente. 1990, aquí en Tijuana, hubo un caso de 12 personas que se quitaron la vida en una de las colonias de nuestra ciudad, siguiendo a un líder espiritual que se perdió. Uno puede pensar, a mí no me van a engañar, porque yo tengo mucho tiempo. Por eso Jesús llama y dice, mira, que nadie te engañe. Ve a la escritura, escudriñala, métete en ella. ¿Para qué? Para que no seas engañado. No puedes vivir confiado y decir, no, a mí nadie me va a engañar. Y nunca abrimos la escritura, nunca nos adentramos en ella, nunca nos metemos a estudiar de estos temas. Pues hermano, viene alguien, te habla de estas cosas y entre la fascinación, el cuento y la alucinación, uno se va y las cree. Uno puede pensar, no, por eso yo le animo, hermano, escudriñe la escritura. No crea solamente todo lo que es que el pastor lo dijo. Vaya a la escritura. Si lo que yo hablo va en contra de la escritura, no lo crea. Vaya a la escritura, que no seamos engañados, es lo que Jesús dice. Y después de ahí Jesús empieza a hablar acerca de lo que será en el tiempo del fin y cómo aparecerán gente que engañará a muchos, como serán falsos cristos, personas que se levantarán diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo encarnado, ya vine a esta tierra para reinar y gobernar. Y hoy en la actualidad tenemos muchos, pero a partir de la siguiente semana nos adentramos ya en esto. ¿Con qué quiero animarlo el día de hoy? Hermano, que nadie nos engañe. Escudriñe la escritura, adéntrese a ella, ábrala, estúdiela, medítela, vaya a ella. Necesitamos adentrarnos en la palabra. Necesitamos no solamente abrirla y leer, vayamos, profundicemos en ella. Y la palabra Dios nos habla. ¿Por qué es necesario esto? Para no ser engañados. Permítame hacer una oración ahí donde estamos. Hoy tenemos participación de la comunión, ¿no? Que vamos a invitar a participar de la comunión, pero quiero hacer una oración justo cerrando el tema de hoy. Amén. Señor, gracias te doy en esta tarde por tu palabra. Dios, que no seamos engañados. En un mundo donde el engaño abunda, donde la manipulación abunda, Dios, permítenos, Señor Dios, velar, permítenos estar atentos, permítenos escudriñar tu palabra, permítenos adentrarnos a ella, Dios, para no ser engañados. Que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, que no seamos movidos por cualquier cuento, fascinación. Que nadie nos engañe. Este año que iniciamos, Dios, permítenos hacer en nuestra vida esta disciplina para poder escudriñar tu palabra, porque en ella encontramos la verdad. A través de ella tú te revelas, a través de ella tú nos hablas, a través de ella tú te manifiestas. Permítenos, Dios, abrazarla, atesorarla y escudriñarla con reverencia, con ese anhelo, con ese fervor. Que podamos hacer esta disciplina en este año, Dios. Tal vez unos minutos al día, pero no olvidarnos de tu palabra, adentrarnos a ella y escudriñar, porque en ellas está la verdad, en ellas
Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, mi